nacionales. ¿Y tu impresión cuál es? Bueno, por lo que has investigado, en fin, ¿a qué fueron estos señores y con qué objetivo y misión? Bueno, hay dos... yo en esto... Estamos hablando de hipótesis. Sí, hay dos hipótesis. Estamos hablando de hipótesis. Sí, hay dos hipótesis plausibles o posibles que nuestras fuentes del Cierre Digital nos comentan esta mañana. Una es la que estamos comentando. No tiene mucho sentido meter a alguien en un maleto del coche y sacarlo de allí. ¿Se intentarían haber sacado a esta Quintana para traerlo a España? No, porque ¿dónde los llevas? Claro. A la embajada española de España. Y te quedas un problema en la embajada española. Claro. Somos tontos, pero tanto no. Claro. Quiero pensar que tanto no. Claro, puestos a pensar mal, imaginemos puestos a pensar mal, yo soy de Podemos y le digo, no, porque tengo allí un aliado que es fulanito de tal, que está en la embajada de México, quiero que hagáis algo por él y le saquéis. Y yo digo, pero si no te preocupes, yo voy a hacer todo lo que pueda. Y voy y hago esto. Y como hago esto, ves cómo no he podido. Y además fíjate en qué lío me han metido. ¿Y qué grado de conocimiento podría tener el gobierno socialista español? Todo. Funciones, todo. Todo. O sea, esto a 6 geos a la embajada de Bolivia no nos manda el ministro del Interior. Nos manda el ministro del Interior sabe que van, pero no nos manda el ministro del Interior. Yo apuntaría a Carmen Calvo, apuntaría a presidencia del gobierno, que depende del CNI, o sea... Yo no. En fin, yo no. Oye, Luis Miguel, que es un placer, ¿eh? Vale, pues nada, muchas gracias. El principal es Juan Ramón Quintana, que es a quien iba a ver la encargada Cristina Borreguero, que es la encargada de negocio de la embajada, ¿no? ¿Y Juan Ramón Quintana de qué está acusado? Juan Ramón Quintana... ¿Y qué relación tiene con España? Muchísimas. Vamos a ver, Juan Ramón Quintana es un exmilitar que en el año 97 deja el ejército y se mete en política, de la mano de Evo Morales, y en su momento, en el 2015, hay un famoso informe, que es al que se acoge ahora el gobierno boliviano, que es el informe Cardona Álvarez, que dice que Quintana está metido en asuntos de narcotráfico. En concreto, en una zona, el departamento de Beni, que es al nordeste de Bolivia, muy cercana, que hace mucha frontera con Brasil, una frontera muy permeable, y que hace negocios de narcotráfico y de contrabando en esa frontera con camiones, ¿no? En su momento, del 2008, los mismos dirigentes, alguna parte de los dirigentes del MAS, Movimiento al Socialismo, que sabemos que es el partido de Evo Morales, ¿no? Ya intentaron apartarlo de la política, acusándolo de esto, pero cuando llegó a Fiscalía, en Fiscalía nadie movió un dedo y nadie lo acusó, ¿no? Extrañamente, con lo cual él siguió haciendo sus negocios. Juan Ramón Quintana aparece en el famoso informe de Germán Rómulo Cardona Álvarez, que es un coronel del ejército boliviano, que en el 2015 él declara que esta persona está haciendo negocios de narcotráfico. A raíz de ahí también declara, que es muy interesante, que dice que desde hace 6 años hay un montaje entre Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales bajo el manto de una entidad ficticia denominada, estoy leyendo textualmente, Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPS, en cuyo consejo ejecutivo figuran los principales dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, y dice que realizan giros a España para financiar una nueva organización política que se concretó en febrero de 2014. Lo parecía que Juan Ramón Quintana tenía, según ese informe que se hace en relación con sus posibles delitos, tenía una relación directa con estas... Supuestamente, efectivamente. Hemos de decir, para ser justos y... Fundación de Podemos, el no Centro meter de la Estudios pata, Políticos y Sociales, CEPS. Y no meter la pata, que jamás a Podemos se le acusó en España, ni en ningún otro lugar, de nada de esto, ni hubo ningún juicio contra ellos, ni hay ninguna causa abierta por este motivo, ¿no? Él ya nombra a Juan Ramón de la Quintana. El gobierno boliviano, nada más llegar al poder, como sabe quién es quién, lo que hace es apresar a una de las manos derechas de Quintana. Bueno, Quintana es la mano derecha de Evo Morales, ¿vale? Es su vicepresidente ejecutivo. Entonces lo que hace es detener a Mayerlín Castedo, porque la consideran responsable. Mayerlín Castedo es una alta mandamás del MAS, mejor dicho, partido del movimiento en Beni, en la región de Beni, que le detienen a uno de sus sobrinos con una furgoneta llena de cocaína. El sobrino dice todo lo que sabe y detienen a Mayerlín y a su hija, ¿no? Y Mayerlín es colaboradora directa de Juan Ramón Quintana. Por eso, de alguna manera, se relaciona todos los cárteles del narcotráfico, en este caso el cártel es el Casero Molina, todos los cárteles del narcotráfico de Bolivia, con la frontera con Brasil, con
algún tipo de relación con Podemos. No se puede establecer qué tipo de relación hay, porque, como bien explicado en Ciencias Arias, en Bolivia estuvo Íñigo Errejón, ¿no? Nada más, pero nunca se les ha podido acusar, evidentemente, de financiación ni de nada. Pero sí es cierto que a fecha de hoy, lo que sabemos, que no es mucho, porque hay un oscurantismo muy raro en este tema, similar a... Habéis hablado antes de 4 geos, no son 4 geos, son 6. Hay 2 que no los vamos a ver, ni los vamos a ver nunca, pero son 6. ¿Y por qué los geos intervienen? Pues esa es otra de las... Hay dos personas, acuden a esa hora temprana a la embajada, a verse con la embajadora y con estas personas, entre otras tal Quintana, y luego a la hora de salir, estos geos van a buscar tanto a la encargada de negocios como al cónsul. Bueno, y van con la cara medio tapada por aquello de que no quieren, en fin, a ver, hay matices. darse a conocer. Veamos sobre el papel los matices de los grupos de operaciones. Se sabe de los geos. Que los geos, hay 6 funcionarios sí. de policía que entran el día 26 de diciembre en Bolivia, que se acredita ante el gobierno boliviano sus identidades. ¿Y por qué van exclusivamente el 26? Un día antes. Sí. ¿Un día antes? Sí. ¿Antes no había geos en la embajada de...? Nunca hay geos en las embajadas, os explico. A ver, lo que hay son UIPs. Hay que explicar al espectador que las embajadas españolas están guardadas por UIPs de la Policía Nacional o por GSR de la Guardia Civil. Sí. Se las dividen a la mitad y la mitad, ¿vale? En este caso, Bolivia es UIPs de la Policía Nacional, las unidades de intervención policial, lo que llamamos vulgarmente antidisturbios, ¿vale? Son UIPs, no son geos. Sí, sí. Los geos solo se mandan en caso de conflicto o en casos muy, muy concretos para misiones muy, muy concretas. Sí. O sea, solo se mandan para esto. Y en este caso la Guardia Civil, que son los GSR, no quedan apartados, no pintan nada, porque es policía. O sea, que les manda Madrid, alguien les manda desde Madrid, y Madrid a La Paz el día 26 Y Madrid le dice que el día 28 van a salir. Dice, van a ingresar 6 funcionarios policiales con nuestros pasaportes día 26 y van a salir el día 28 como refuerzo a la embajada para hacer labores de refuerzo a la embajada española. Nada más. O sea, que van el día 26 y están allí un día nada más y luego vuelven otra vez. El día 28. ¿Y qué se el día cuando ocurre? Cuando ocurre el día 27. ¿Pero cómo se de refuerzo? Es el día 27. Pero 2 días. Pero 2 días de refuerzo. ¿Cómo se justifica ese dispendio, ese viaje? Pero voy más allá. Que los pasaportes, que los... vamos a empezar, yo me gusta llamarles supuestos geo, entregan, son falsos. No corresponden ni a sus caras ni a sus identidades. Los que se han publicado en prensa no corresponden ni a sus caras ni a sus nombres y apellidos reales. Esto es sintomático porque en España solo se provee de pasaportes falsos a agentes de CNI en misiones especiales. Nada más. Y la Policía Nacional nunca forma parte del CNI. Un guardia civil sí puede ser CNI, pero un Policía Nacional no. Y esto, además de ser raro, es totalmente, todavía mucho más raro, porque hay un juez especial que es del Tribunal Supremo, que es Paco Lucas de Murillo, que es el que autoriza los pasaportes falsos. Solo en España este juez puede autorizar eso. Y solo para misión... Pablo Lucas de Murillo. Perdón, Pablo Tribunal Supremo. Y solo para estos casos del CNI, es decir, es el juez del CNI. El que tiene que hacer una operación, tiene que hacer una investigación, tiene que pinchar un teléfono y va este juez para que lo autorice. Bueno, entonces tenemos que 6 geos, 6 supuestos policías especiales son mandados por el gobierno de España a La Paz, a Bolivia, el día 26, con vuelta el día 28. En ausencia del embajador. En ausencia del embajador de El día 27 hacer una visita de cortesía a las 8 de la mañana con un chaleco antibalas. Pero con permiso judicial. Hay un juez que esto lo avala. No. Si les dan los pasaportes falsos... Supuestamente debe un juez que avale esto, la creación de un pasaporte falso. Lo que estoy diciendo es que solo se autorizan legalmente pasaportes falsos a agentes del CNI en el exterior en misión oficial. Oye, Luis Miguel, nada más. Vamos a ver. Policía Nacional. ¿Y tú? Sillones y de las inquietantes medidas económicas y sociales que propone aplicar Unidas Podemos, España puede cargar con el pesado fardo de una imagen exterior marcada por las alianzas bolivarianas de este partido. Es posible que el peaje del gobierno Frankenstein haya empezado a cobrarse incluso antes de formarse. En el trasfondo de la crisis diplomática entre España y Bolivia, provocada por el incidente del pasado viernes en la Embajada de México en La Paz, no ha tardado en aparecer el nombre de Unidas Podemos. El Ejecutivo de Transición de Bolivia acusa directamente al gobierno español de maniobrar para que los geos rescataran a alguno de los 10 altos cargos del gobierno de Evo Morales refugiados en dicha embajada. Las simpatías de Podemos por los gobiernos bolivarianos son manifiestas.
De momento, el gobierno interino boliviano ha pedido la expulsión inmediata de la actual representación diplomática española en el país por entender que han violado su soberanía. Son acusaciones demasiado graves y hay demasiados interrogantes en el aire que requieren una respuesta rápida. A la espera de las explicaciones que el gobierno español ofrezca, parece claro que las querencias internacionales de Podemos van a suponer un lastre importante para la política internacional del futuro ejecutivo de Sánchez. El gobierno español se pronunció en contra de las dictaduras en su visita a Bolivia. Pedro Sánchez hizo referencia al decreto gubernamental de su país que aprobó la exhumación del general Francisco Franco de un monumento en Madrid. En consecuencia, esa decisión es una decisión que dignifica nuestra democracia. A partir de ahí, saben ustedes que se va a convertir en un proyecto de ley y que por tanto se va a abrir un debate parlamentario en el que vamos a esperar cuáles son las opiniones de los distintos grupos parlamentarios. Pero sí le avanzo cuál es la opinión del Gobierno de España. Y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación. Durante su visita, Sánchez también firmó acuerdos bilaterales con Bolivia, entre ellos un convenio sobre el tren bioceánico que conectará un puerto peruano en el Pacífico con las costas brasileñas en el Atlántico, atravesando por terreno boliviano. En su construcción participarán empresas españolas. La importancia que le da el gobierno de España y el país a este proyecto es absoluta. Somos uno de los pocos países de la Unión Europea que estamos, me parece que somos el quinto país, si me equivoco, presidente, que estamos junto con Alemania y con Suiza liderando este proyecto multimillonario. Creo recordar que son más de 10.000 millones de euros los que están vinculados con España. Y desde luego la importancia que nosotros le damos es trascendental. Colombia es la siguiente parada del gobernante español y posteriormente se trasladará a Costa Rica, donde culminará su gira por 4 países de América Latina, con la que asegura que espera reforzar las relaciones con la región. Vamos a comentar la crisis diplomática de Bolivia y España. Crisis que se desata en el momento en que la encargada de negocios, en nombre del embajador español, La Paz en Bolivia, que está de vacaciones aquí por motivos de vacaciones en Navidad, se presenta en la Embajada de México, donde hay refugiados, 8 o 9 altos cargos del antiguo gobierno de Evo Morales, están refugiados allí, y Evo Morales, como saben, protegido por México en la capital federal, en México. Ahora está en Argentina, es verdad. Bueno, pero su paso fue primero ir a México, protegido por ANLO, por Manuel López Obrador, el presidente de México. Y el caso es que la encargada de negocios se va a la Embajada de México y le acompaña el cónsul. Y luego, bueno, surge de por medio un incidente en la medida en que son recogidos estos los 2 diplomáticos españoles por los 4 policías especiales, 4 geos que están en la Embajada de España en Bolivia. Eso es, subrayado por las actuales autoridades bolivianas como un intento de intentar sacar a estas personas que están ahí refugiadas en la Embajada de México, porque tienen cosas que ocultar de la corrupción referida a Evo Morales y también cosas que podían poner en entredicho el papel de Podemos en sus relaciones con los grupos bolivarianos y con los gobiernos populistas de Argentina, etcétera, etcétera, y surge el incidente diplomático. A partir de ahí
hay expulsiones. El gobierno de La Paz, el actual gobierno de Bolivia, expulsa a esa encargada de negocios y al cónsul. Y hoy lo que ha hecho en reciprocidad el gobierno de España es expulsar a 3 diplomáticos de la Embajada de Bolivia en Madrid. Nazaret Jara nos va a dar información de cómo han sido esas acusaciones por parte del gobierno de Bolivia contra España. Pues el gobierno español ha desmentido las acusaciones de Bolivia que aseguran que se está permitiendo la salida de asilados cercanos a Nicolás Maduro que se encontraban en la residencia de la embajadora mexicana en ese país. La ministra de Exteriores boliviana ha remitido una carta a su homóloga española en la que pide que esta sea la última vez que España viola las normas internacionales y además solicita una disculpa pública de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno. Todo esto se produce cuando Jorge Quiroga señala a Sánchez y le acusa de proteger a Podemos. Bueno, vamos a hablar de las personas que están luego dentro de esa embajada de México en La Paz, en Bolivia, que podrían tener algunas relaciones muy directas con dirigentes de Podemos. Pero antes, Inocencio Arias, nuestro diplomático de cabecera. ¿Qué opinas de este incidente? ¿Qué crees que ha pasado y está pasando en este asunto? Buenas noches, Inocencio. Hola, buenas noches. Yo no puedo descartar que el gobierno boliviano, que tiene problemas internos, el nuevo gobierno boliviano, utilice esto como una cortina de humo, atacar a Estados Unidos en Iberoamérica o atacar a España ahora en ciertos países, siempre es rentable porque es cortina de humo. Ahora, dicho esto, hay cosas un tanto raras en nuestra actuación. Es decir, no se entiende si la encargada de negocios, la que estaba haciendo las veces de embajador, quería ver a su colega mexicana, le hace una visita de cortesía a las 8 y cuarto de la mañana. Es un poco anómalo. Luego, si va a hacer una visita de cortesía, ¿por qué lleva al cónsul de España? ¿Qué pinta el cónsul de España? Una visita de cortesía, va solo el embajador, va solo el encargado de negocio. No se acaba de entender. Luego, cuando quieren volverse a nuestra embajada, va un coche con 4 geos. También parece que en esta ocasión con un par de geos tampoco Bolivia está ahí viendo, están disparando a la gente por las calles para que vayan 4 geos. Hay todo un poco raro en nuestra actuación. Y por último, ¿por qué nuestro gobierno anuncia cuando se produce el incidente que va a mandar una persona para hacer un informe sobre el asunto? No se fía de nuestra encargada de negocios en una cosa parecida, en que los bolivianos se extralimitan en algo, o los bolivianos, o los congoleños, o los finlandeses. El gobierno llama a esa persona, la encargada de negocios, y dice: explique usted largamente lo que ha ocurrido, pero anunciar que va a enviar una persona da la impresión de que quería ganar tiempo. Entonces aquí una de dos: o se ha extralimitado la encargada de negocios, o tenía instrucciones de hablar con la mexicana, porque, como acusan los bolivianos, España quería ayudar a sacar algunas personas de la embajada. Los bolivianos lo están utilizando políticamente, es seguro. Ahora bien, es un poco extraña nuestra actuación. Claro, porque dentro de esa embajada de México en La Paz, en Bolivia, hay 9, creo que son 9, ¿no? 9 personas. Sí, 8 o 9, sí, 8 o 9. Y entre ellas hay 2 o 3, directos colaboradores de Evo Morales durante su etapa al frente del país, ¿no? Y sí, uno de los cuales... Claro, sí, dime. No, que uno de los cuales, Tuto Quiroga, el que fue vicepresidente con Banzer, que ahora yo no sé si tiene algún cargo, pero este fue vicepresidente con Banzer. El Tuto Quiroga ha acusado de que hay una conexión ahí entre alguien de Podemos, no sé si se refiere a Rejón, que fue el que estuvo en Bolivia, alguien de Podemos, y este señor al que ahora acusan de haber sido un narcotraficante. Claro. Bueno, se le piden explicaciones, lógicamente, a la ministra de Defensa, que también ocupa la cartera de Exteriores de manera provisional, puesto que Josep Borrell ya no tiene nada que ver con la cosa en la medida que está ya en Europa, como responsable es que de la Unión Europea. Yo estuve destinado en Bolivia. Sí. E incluso fue mi primer puesto. Incluso yo en un momento que me quedé en carrera de negocios, porque el embajador estaba de vacaciones, como ahora parece ser que nuestro embajador también lo está, pues también tuve un caso parecido. Yo tuve que acoger en nuestra embajada directamente a unos sacerdotes españoles, 2 de ellos eran catalanes y otro no sé si era valenciano, que lo sacamos entre el nuncio y yo. Pero claro, en aquel caso estuve unos días en la embajada,
pero como no habían cometido ningún delito, eran simplemente que eran simpatizantes del régimen depuesto, del régimen que había caído, pues al final en una semana o 10 días dejaron que los lleváramos al aeropuerto, los montamos en un avión de Iberia y se vinieron para acá. Pero es que ahora, dentro de la Embajada de México, esa es la diferencia, hay 2 o 3 altos cargos de Evo Morales que son acusados de delitos. Claro, sea verdad o sea mentira, la acusación es más fuerte. Claro, y esa es la clave, efectivamente, de este asunto. Bueno, pues algo más, Chencho, me parece muy interesante lo que nos has dicho, por lo menos las preguntas que has planteado en altavoz, las sospechas que puede haber en relación con todo este asunto. Sí, yo repito que no descarto, claro, que dado que Bolivia ahora mismo está dividida y están en el poder los que han derrocado a Evo Morales con el apoyo de una enorme parte de la sociedad boliviana. El grupo sindical, la Comisión Obrera Boliviana, se puso en contra de Evo Morales, el ejército se puso en contra de Morales, etcétera, etcétera. Pero no descarto que si tienen problemas dentro ahora, que está el país dividido, que estén magnificando el tema porque les interesa. Ahora, dicho esto, yo no veo clara la actuación de nuestra gente. Efectivamente. Chencho Arias, un placer como siempre. Buenas noches y feliz año nuevo. Un abrazo igualmente. Gracias. Vamos a complementar este asunto con Luis Miguel Montero, periodista del cierredigital.com, que está investigándolo y que yo creo que puede aportarnos datos interesantes, al margen de lo que vosotros también podéis aportar y comentar en relación con este asunto. Luis Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes son los que están dentro de la Embajada de México asilados? La embajada hay 9 personas. Visitaron la encargada de negocios a esa hora tan intempestiva, bueno, no acompañada del cónsul de una forma sorprendente, en fin, y desató el incidente. Bueno, pues en realidad son 9 personas, 4 de ellas acusadas por el nuevo gobierno de Bolivia de varios delitos, y la más importante... ¿De qué delitos concretamente? Bueno, pues los acusan de tráfico de drogas en algún caso, en otros de evasión de capitales, de corrupción generalizada, bueno, en fin, lo habitual en estos casos, ¿no? Entonces, el principal es Juan Ramón Quintana, que es a quien iba a ver la encargada Cristina Borreguero, que es la encargada de negocio de la embajada, ¿no? Y Juan, puestos a hacer hipótesis, podemos hacer muchas, ¿no? Y son muy bonitas además, que en devolución de un favor a la DEA o de buena voluntad, vamos a la embajada a preguntarle a este señor: ¿usted estaría dispuesto a colaborar con la justicia norteamericana en caso de que... Porque ellos no lo pueden hacer, es decir, un coche de la embajada americana no puede presentarse en casa de la embajadora de México, ¿no? Y en ese caso, si él hubiera aceptado, ¿habría salido con la encargada de negocios o cómo es? Claro, entonces... No, seguramente no, pero la encargada de negocios se hubiera vuelto. Pero insisto, yo no veo el papel de los geo en esta historia, tal y como, aunque fuera esta. Claro, es que no tiene sentido. Porque a lo mejor no son los geos, ¿no? Esos supuestos policías... Cuando la encargada de negocios sale de la embajada, normalmente va con 2 UIPs, un conductor y otro al lado, y ella va sentada detrás, pero con 2 UIPs de la embajada. O sea, se traslada policías de la unidad de intervenciones policial. No tiene necesidad de ir con 2 geos o 4 geos a ningún lado. Entonces volvemos ya puestos a pensar, a pensar mal. ¿Y si a lo mejor alguien quiere que eso suceda? Quiero decir, ¿y si a lo mejor alguien quiere que esa imagen se difunda al mundo de un coche con matrícula de Cuerpo Diplomático Español dando media vuelta y saliendo de allí increpado por los vecinos, de un geo bajándose con un chaleco antibalas puesto debajo de la camisa, que es un detalle, no es baladí, o sea, sabía dónde iba? Y si esa gente tiene muchas horas de vuelo y de entrenamiento. Las bragas, que comentabais antes, las llevan quitadas y se dan bragas de campaña y se las ponen solo en momentos si tienen que salir a la calle. Porque normalmente puede ser un error, no tienen por qué bajar del coche ni del vehículo. Un error sería bajar del vehículo y los especialistas en seguridad matizan que quizás ese agente cometa el pequeño error de bajar del vehículo. Yo creo que está todo orquestado y medido, como en un ensayo y en un ballet. A ver, ¿qué opináis rápidamente sobre esto final a esta hipótesis que me parece interesantísimo desde mi punto de vista? ¿Cuál es la conclusión final? ¿Qué se pretende con que se pongan los chalecos, con que se vea esa imagen? ¿Qué se pretende? La gente increpando. ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, la conclusión final es que nos encontramos donde estamos. Quiero decir que Bolivia expulsa a 2 diplomáticos nuestros, nosotros expulsamos a 3 y se genera una crisis con España. Mientras hay una crisis con España, no hay una crisis con Estados Unidos, no hay una crisis de otro tipo. No sabemos tampoco si
en esos momentos o en ese movimiento de distracción hay dos funcionarios de policía que no sabemos dónde están en ese momento, porque yo recuerdo que a Bolivia llegan 6 y solo vemos supuestamente a 4. Entonces hay dos que no sabemos dónde están. ¿Y el papel de Podemos, de los dirigentes de Podemos, de sus relaciones con los grupos bolivarianos, etcétera, etcétera, aquí, cuál sería? Bueno, yo creo que eso va a ser mucho más complicado. Creo que es muy complicado de explicar y muy complicado de demostrar. De hecho, se intentó demostrar durante mucho tiempo y la justicia no pudo llegar a ninguna conclusión. El problema de esto es que ha coincidido con la formación de gobierno, con el gobierno de coalición, en el que también está Podemos, etcétera, etcétera. Ya se ha sugerido que si había unas presiones del propio Podemos en el gobierno, puestos a pensar mal. Imaginemos, puestos a pensar mal, yo soy de Podemos y le digo, no, porque tengo allí un aliado que es fulanito de tal, que está en la Embajada de México, quiero que hagáis algo por él y le saquéis. Y yo digo, bueno, si no te preocupes, yo voy a hacer todo lo que pueda. Y voy y hago esto. Y como hago esto, ves cómo no he podido. Y además, fíjate en qué lío me han metido. ¿Y qué grado de conocimiento podría tener el gobierno socialista español? Todo. Funciones, todo. Todo. O sea, esto a 6 geos a la Embajada de Bolivia no los manda el ministro de Interior. Lo manda el ministro de Interior sabe que van, pero no lo manda el ministro del Interior. Yo apuntaría a Carmen Calvo, apuntaría a Presidencia del Gobierno, que es de quien depende del CNI. O sea que esto lo que sugiere es que tiene que haber muchas explicaciones, ¿no? Ahora no, de Presidencia del Gobierno ya. Sí, depende de Presidencia del Gobierno. Carmen Calvo, sí. Ya no. Sí, ¿no? ¿De quién dices tú? ¿Vieto de defensa? No. Que sí. Bueno, perdón, sí, espérate. Me parece que dependía de la vicepresidencia. Que Soraya se lo llevó a Presidencia. Y ha vuelto a vuelta a defensa. Sí. Depende, Margarita Robles. Yo en principio solo tengo una cosa. En principio tiendo a creer al gobierno español más que al gobierno boliviano. Eso para empezar ya, porque cuando ya empiezan con el colonialismo y los españoles, que son muy malos, se equivoca de cabo a rabo en la estrategia. Se equivoca totalmente. Error total. Porque echa un pulso y no puede echar ningún pulso. Pero es verdad lo que decía Chencho Arias. Una cosa es que falta una explicación por parte de la ministra de Exteriores, que es Margarita Robles, que no ha dado ninguna explicación. Aquí vale por los dos lados, porque están los geos ahí por medio. Porque ella dice que no sabía nada de todo esto. Y lo que es imposible es que el ministro de Exteriores no sepa, o la ministra de Exteriores en este caso, no sepa nada de lo que hace la delegada de negocios, lo que hace el cónsul, que hacen 6... que dices ahora que son, que seguramente que posiblemente sean espías del CNI. Bueno, geos, ¿por qué no? Pero geos no pueden, según lo que tú has contado, no pueden ir con hay una ilegalidad falso. Hay otra ilegalidad, que es que hemos dado pasaportes falsos a 6 funcionarios de policía. No, pero la posibilidad es que el juez haya dado visto bueno a eso. Bueno, que dices que tampoco es que el gobierno se dedique a hacer pasaportes a todos los policías, ¿no? No. O sea, que esto en cualquier caso, en absoluto. No, y 6 personas que han entrado armadas en el país con su propia arma. Que me temo que no. O sea, quiero decir, que han entrado con su arma, que su arma está en la aduana perfectamente registrada. Es decir, que el gobierno de Bolivia sabía que allí había 6 geos. Si vas a la Embajada de México, ¿vas con un chaleco antibalas? Pues eso es sorprendente, claro. Yo no. Qué raro. En fin, no. Oye, Luis Miguel, que ha sido un placer, ¿eh? Vale, pues nada. 29 de diciembre de 2019. Hoy es domingo y bueno, pues vuelven a salir informaciones, tenemos que sacar vídeo porque esto no para de dejarnos con la boca abierta. Sánchez está ahora mismo contra las cuerdas, damas y caballeros, contra las cuerdas. Acaba de salir la noticia y vamos a comprobar que es totalmente cierta de que el Ministerio del Interior, repito, Marlaska, el Ministerio del Interior falseó los pasaportes de los geo que fueron a Bolivia a neutralizar a testigos clave contra Podemos, contra la gente con la cual está ahora mismo pactando nuestro presidente en funciones. Aquí tenemos los pasaportes expedidos con la fecha que cita el artículo y con el objeto de ser personal de seguridad, también se puede leer aquí, de la Embajada en La Paz. Estas personas han formado parte de este operativo de asalto fuera de nuestras fronteras, en suelo boliviano, para sacar a la gente y además... Esto es brutal porque se está desmontando toda la operación, que como todo lo que hace Sánchez es chapuza si se le ve, pero claro, nosotros aquí como que parece que no pasa nada, pero en suelo boliviano, y más después de haberse sacado a Evo Morales de encima, de sacar a ese sátrapa, a ese asesino, a ese narcotraficante. Por cierto, lo de asesino y narcotraficante lo dice él. Hay vídeos donde él se vanagloria de decir los movimientos sociales me dijeron
y cómo tal, y yo no entendía cómo un narcotraficante, un asesino podía ser presidente. ¿De acuerdo? Él hablando del mismo. Intentaré recoger la información y colocarla aquí en el vídeo, pero la verdad es que escuchar a Evo Morales hace falta tener paciencia porque duerme a las vacas. Acepté porque había un congreso, especialmente el movimiento campesino indígena originaria, era en Potosí. Después de aceptar, retornando de Potosí a Cochabamba, me arrepentí y pensé cómo un narcotraficante, un asesino, podía ser presidente. Pero de todas formas, lo impresionante es que aquí tenemos desglosado todo el enjambre este de mentiras. Le han pillado con el carrito de los helados al Ministerio del Interior. Toda la operación, y ya nos hicimos eco. De hecho, el vídeo anterior tenemos las declaraciones íntegras que hizo Tuto Quiroga, en las cuales, bueno, pues hablaba de cómo se había parado a todos estos encapuchados. Los propios vecinos les habían parado, porque los propios vecinos que tienen esa conciencia se ha activado socialmente, porque los propios vecinos están activados. Esto es de lo que se trata. Así se ejerce la democracia en un país. La sociedad civil debe de estar activada y no debe de delegar. Y no debe de delegar este tipo de defensa de la libertad de su país en ningún tipo de fuerza. Las fuerzas están, obviamente, para cumplir con su deber, pero la ciudadanía debe de hacerlo cuando no lo hacen las fuerzas. Eso es así de obvio. Y ahora me viene a mí la pregunta de qué es lo que vamos a hacer en España. Porque esto es lo más grave, con diferencia, que hemos hecho en muchísimo tiempo. Una injerencia armada en suelo extranjero que ha desatado una crisis gravísima con Bolivia. Totalmente gratuita. Va a ver, gratuita desde el punto de vista de los intereses de España. Gratuita no desde los intereses de formar pacto de Pedro Sánchez y de Podemos. Ignoro lo que estén ahora mismo realizando en el resto de partidos. He visto que desde las redes sociales, que es el principal foco de información de Vox, sí están pidiendo explicaciones, sí están activando y movilizando, y me imagino que no se van a quedar ahí. O sea, esto es gravísimo. Estamos ante uno de los hechos más graves, más traidores, incluso a la mismísima democracia, que podíamos perpetrar. Es difícil imaginarse algo más deleznable, algo más asqueante y algo más antidemocrático. El papelón que hace España, pues es el papelón que hace España. Repito, nuestras vergüenzas de momento las tenemos de fronteras para adentro, con seres como lo que tenemos ahora mismo en funciones. Pero ahora, claro, en plan Mossad, realizando operaciones armadas sin la autorización del país, en las cuales se hacen, y encima contrario a los intereses de ese propio país, porque esa gente, esos exministros de Bolivia, están en la Embajada de México, que habría que hablar también de AMLO, ese loco peligroso, sirviendo a los mismos intereses que Sánchez, están huyendo de la propia justicia en Bolivia. Es decir, no solo estamos haciendo un atentado contra la soberanía de Bolivia, sino contra sus intereses. Y Bolivia ha demostrado tener más respeto por la democracia que España. Porque Bolivia, en un momento dado, en un momento de tumultos, en un momento de historias como el que acaban de vivir, pues entran a la embajada, por muy embajada que sea, como ha pasado tantísimas veces en tantísimos conflictos, y hubiesen sacado a estas personas y las hubiesen puesto a disposición de la justicia. Ellos, en su propio país, han tenido 1000 veces más respeto democrático que España, estando fuera y encima atentando contra los intereses de Bolivia. Hemos hecho el papelón del siglo. Sí decir a mis compatriotas españoles que tranquilos, que sabemos de sobra que aunque obviamente Bolivia tiene que reaccionar diplomáticamente con la dureza diplomática con la que está reaccionando, ellos han estado años sufriendo a Evo Morales. Es decir, ellos saben que una cosa es Pedro Sánchez y otra cosa los españoles, pero obviamente tienen que desenvolverse diplomáticamente tal y como lo están haciendo. Y nos están haciendo el favor del siglo, porque gracias a este tipo de cosas se le está quitando, bueno, es que no es que se le esté quitando la careta, se le ha caído todo ya, por si alguien tenía dudas de lo que es Sánchez, de lo que es este ejecutivo en funciones y de lo que es Podemos.
Ahora, lo digo de verdad, la pelota no está en el tejado de Bolivia, la pelota tampoco está, escúchenme bien, tampoco está en el tejado de España. La pelota está en el tejado de la ciudadanía de España, de las instituciones de España, de la sociedad civil española. Está en nuestro tejado, caballeros. Está en nuestro tejado. Sánchez debe caer. Ahora debe caer. Debe dar explicaciones. Los medios del sistema como Lo País han intentado modificar esto y explicar que era una visita de cortesía. Una visita de cortesía, caballeros, con este operativo armado por geos, intentando asaltar, encapuchados. Venga, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Es que pido, de verdad, pido inteligencia al mentir. Pido inteligencia al mentir porque es que nos están tomando, y esto es ya de largo, nos llevan tomando por idiotas desde hace mucho tiempo. Pero ya sin esforzarse. Y se han creído que con esto que iba a tragar Bolivia. Los indeseables, y lo quieran ver o no, nos están ayudando, como no hemos sido capaces nosotros de hacerlo, de quitárnoslos a nosotros. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, aquí vamos a estar informando, nos vamos a estar haciendo eco y, por cierto, muchísimas gracias a los compañeros de Oki Diario porque están haciendo una labor informativa. Inocencio Arias, nuestro diplomático de cabecera, ¿qué opinas de este incidente? ¿Qué crees que ha pasado y está pasando en este asunto? Buenas noches, Inocencio. Hola, buenas noches. Yo no puedo descartar que el gobierno boliviano, que tiene problemas internos... La prensa española, que el 95% son todos comprados y afines a lo que hay ahora en funciones que no funcionan, ya le dan la victoria y ya le dan absolutamente todo a este grupo de gobierno Frankenstein, pero todavía hay que esperar qué es lo que pasa y qué nos ha pasado, que nos pilla con el fin de año, el turrón, el juguete del niño, el niño dando por saco en casa hasta el día 7, el día 8, estamos un poco embotados. Y os diré una cosa, y aquí hay que romper una lanza a favor de los políticos que son políticos de verdad. Da igual, y ahora hay que romper una lanza para todos. Cuidado, el ser humano está por encima de todos los valores habidos y por haber. Los que han trabajado verdaderamente en la campaña, en esta última campaña, del color que sean, se han dejado la piel porque querían frenar la subida de Vox. Querían frenar la subida de Vox, pero no solo el Partido Socialista, sino el Partido Popular y Ciudadanos y Unidas Podemos, porque no le interesa. No le interesa, por eso nos están descalificando, nos están comiendo, nos están salando, y ese ha sido el frente común de todos. No os confundáis, el Partido Popular no es afín a Vox, no os confundáis. De hecho, como anécdota, ¿no? Cuando yo me cruzo con ellos en ciertos pasillos, muchos no es que somos muy afines, no somos nada afines. Algo en la economía y algo en defender a España, algo, pero en el resto somos opuestos, no somos afines unos con otros. Por eso la gente está optando de pasarse a Vox, y no solamente de pasarse a Vox, sino
de votarlos. Ya como conclusión a todo esto, Julio, ¿en qué va a desembocar todo esto? Pregunta difícil. Muy difícil, por eso estás aquí. Bienvenido de nuevo a mi canal El Arconte, y parece que el conflicto que hay con la embajada con el país de Bolivia, con el gobierno de Bolivia, se está acrecentando porque la cosa va más allá de lo que creíamos. Y bueno, aquí en informaciones ahora de OK Diario, pues lo que se dice, lo que están informando es que muy probablemente lo que pretendían era sacar a 2 miembros, los cuatro geos armados y encapuchados supuestamente que intentaban entrar en la embajada de México en La Paz de Bolivia. Pues lo que intentaban sacar eran a 2 ministros del gobierno de Evo Morales, en concreto Héctor Arce y Juan Ramón Quintana, que serían piezas claves pues para saber exactamente la financiación que tuvo Podemos del gobierno bolivariano de Evo Morales. Estamos viendo una politización, si esto fuera así, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado españoles completamente. O sea, el usar a policías españoles pues para lavar enjuagues de partidos políticos, con lo cual es algo intolerable, y no solo se debería de abrir una investigación independiente, sobre todo independiente, porque de nada vale que me diga el gobierno español que va a abrir una investigación cuando el gobierno español en funciones es el principal implicado, y que sabemos que prácticamente, y muchos estamos apuntando de que Pedro Sánchez pues está manejando las instituciones y lo está haciendo en su patio personal, de forma personal. Incluso muchas voces se han levantado diciendo bueno, pues que se le debía ya investigar al presidente del gobierno por el abuso de poder y el abuso que está haciendo de las instituciones, que la está poniendo prácticamente todas a su servicio. Concretamente parece que la misión de estos geos, según el diario digital OK Diario, pues sería la de sacar a estos 2 miembros de la embajada de México. Allí se refugian en esa embajada una docena de miembros del gobierno boliviano de Evo Morales, sacarlo y llevarlo a un país seguro donde no pudieran ser extraditados. Todo parece indicar que esta operación pues tiene que se enlaza completamente y de forma directa con la financiación del partido político Podemos, y ya sabemos que el gobierno de Pedro Sánchez pues quiere formar gobierno con Podemos y a la vez pues con Esquerra Republicana de Cataluña. El escándalo, desde luego, es mayúsculo, no solo a nivel internacional. El gobierno de Bolivia pues ha dicho, incluso por medio de representantes, pues que es intolerable pisotear la soberanía del país, que 4 agentes armados españoles intentaran sacar o intentaran entrar encapuchados en la embajada de México en La Paz. Desde luego que el escándalo es mayúsculo, pero no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional también, a nivel de España, pues porque es politizar todas las instituciones, incluso la policía. Estos 4 agentes geos de los cuerpos especiales de la policía, al parecer, se habían falseado sus pasaportes, según el diario digital OK Diario, con lo cual... Lo que están viendo aquí, por las informaciones que esta y otras informaciones que hemos tenido, es que el jefe del gobierno de España ha enviado a agentes especiales de la policía, de los geos y de la diplomacia española para sacar a un criminal narcotraficante, el número 2 del régimen de Evo Morales, porque había presuntamente había amenazado al propio gobierno de España con, o mejor dicho, en este caso concreto, a la gente, la cabeza de Podemos, de contar todo lo que conocía de la financiación de estos izquierdistas radicales bolivarianos de Podemos que van a gobernar ahora España. Esto es increíble. Fíjense,
el jefe del gobierno de una nación europea envía a sus diplomáticos y a sus fuerzas especiales para liberar a un delincuente, a un criminal, con objeto de tapar lo que puede haber ocurrido con la financiación del partido principal, que no solamente le va a apoyar, sino que va a cogobernar con él. Esto, señoras y señores, no ha sucedido jamás de los jamases en el mundo civilizado, y desde luego en Europa, en cualquier país civilizado, hubiera supuesto la dimisión inmediata. Hola mundo, hashtag Alternativa Bolivia Comunicaciones. ¿Aló? Hola mundo, hashtag Alternativa Bolivia Comunicaciones.